Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. La porción bíblica para hoy la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando era niño odiaba las clases de historia. Es posible que fuera porque al comparar la historia de otros países me parecía muy aburrida la de mi país. Lo que quiero decir es que no tuvimos tantas revueltas que habían tenido otros países, y memorizar los nombres y las fechas de todos esos exploradores me pareció un ejercicio sin sentido para un niño de escuela primaria. Para mí era como un curso sobre guerra, gente muerta, mejor dicho, y podía imaginarme muchas maneras mejores de pasar el tiempo. Más adelante, en mi vida me convertí en cristiano. Mejor dicho, reacepté a Cristo y me reconvertí. Quiero decir, un verdadero cristiano, no solo una persona que nació en un hogar cristiano, porque así fue. Y de repente toda la historia pasó a ser uno de los temas más importantes porque comprendí que la historia revela los actos de Dios. La antigua Babilonia, Persia, Grecia, Roma ocupaban ahora un lugar importante en la profecía bíblica. Y el antiguo Egipto era un lugar real en el que los hijos de Dios habían estado en cautiverio por cientos de años. La historia europea era la historia de cómo el mensaje cristiano había permanecido vivo durante la Edad Media, aun cuando la historia del cristianismo organizado tenía algunos capítulos bastante vergonzosos. Y nuestro texto de hoy habla de algo que no podemos pasar por alto. Dios obra a través de la historia. Jesús no vino en un punto del tiempo elegido al azar. Fue calculado con toda precisión en la mente de Dios para la salvación de la raza humana. Jesús vino cuando las profecías lo señalaban, pero también vino en un momento ideal para la expansión del mensaje por toda la faz de la tierra. Y me gusta como Frank Roberts en su libro sobre la historia cristiana, él dice, en Cristo, la actividad de Dios en la historia, su diálogo con la humanidad, fueron como un alarido para llamar la atención humana. Dios tomó la historia tan seriamente que introdujo a su propio Hijo en ella y se puso a sí mismo a merced de la humanidad pecadora. En Cristo, Dios estaba presente en su mundo y en su historia. Creo que no es por accidente que hoy dividamos la historia en el periodo anterior a Cristo y el periodo posterior a Cristo, antes y después de Cristo. Y sé que algunas personas lo han cambiado por motivos políticos e ideológicos, pero igual marcan el tiempo a partir de los días de Cristo independientemente del porqué. La aparición de Dios sobre la tierra fue lo más importante que le sucedió a la historia humana. Y toda la historia se encamina hacia el punto cuando Cristo retornará en persona para establecer su reino. La ciencia de la historia le pertenece a Dios y su interacción con la raza humana a través de los siglos prueba que Él no es terrateniente ausente que no se preocupa con lo que pasa aquí. Eso tiene algo para decirle a nuestras vidas. Si el paso del tiempo le pertenece a Dios, si el punto de inflexión en la historia de la humanidad es la historia de Jesús, eso debería moldear la forma en la que administramos el tiempo. Cuando regrese finalmente y repasemos los libros, ¿será tu vida una parte integral de la historia? ¿Están tus decisiones, tus actos en armonía con la historia que Dios quería contar por tu intermedio? ¿Es tu vida una parte del plan de salvación o es parte del plan divino para establecer su reino y redimir a este mundo del pecado y sufrimiento? Piénsalo. Tu vida puede ser una parte de la historia como le gusta contarla a Dios. Y francamente, no puedo imaginarme una mejor manera de vivir.